Me intriga. Jacob Alonso. ¿Estás conectado? ¿No está? Jacob Corleone. Ya, sigo. Tengo también de Eduardo G. Villagómez. Tengo de Juliana Rocha. Tengo otra vez de Kenji Corleone, de Mirko Francisco Rosell, de Fabio Alejandro Gutiérrez, de José Lorgio Gutiérrez. Los dos, los resúmenes y el cuestionario. Eso es todo lo que he recibido hasta ahorita. ¿Ya? Mi coronel, el mío no lo tiene, se lo mandé yo ese mismo día. Sandoval. Igual. El mismo día me has mandado. Bueno, he leído los que me han llegado hoy día, hija. A ver, pero ya. espero. He leído los que me han llegado hoy día, de esta noche. Diana Lenny Sandoval, ¿no ve? Sí, mi coronel. Está bien, hija. He recibido las dos tareas que has mandado. Dos has mandado, ¿no ve? Dos archivos, ¿sí? Sí. Ya, Juliana también había mandado el sábado. María René Vázquez también. ¿Quién más tengo? De ellos, ya. Les vuelvo a insistir, es importante que manden la tarea, porque cada tarea puntúa. No quiero que estén en problemas porque no han podido mandar la tarea. Cuando no mandas la tarea hasta la fecha fijada, la siguiente, puedes mandar después, pero no va a valer lo mismo. No va a valer lo mismo, no. Tenemos que ser justos con todos, ¿ya? Por eso cumplamos. Pienso que voy a tratar de darles el tiempo suficiente para que hagan cada tarea. Eso es importante, ¿ya? Bueno, ¿han visto alguna otra información? ¿Han podido consultar algo? ¿Han visto alguna aplicación diferente? ¿Han podido, no sé, hablar con alguien del tema de los sistemas de información? ¿Hay alguna curiosidad más que se haya presentado que podamos seguir? Tenemos que enriquecer nuestros conocimientos de los sistemas de información, ¿ya? Por eso es lo que vamos a tratar siempre de hacerlo muy interactivo, el tema de intercambiar criterios, de intercambiar opiniones, sobre todo en la parte conceptual, que es donde estamos llevando ahorita, ¿ya? ¿Alguna cosa que hayan visto o que hayan podido verificar ustedes en la web o en algún libro o alguna herramienta? Nada. Ya. Acaba de llegar de Fabio César Titichoca, David Herrera, de Matías Salazar y de Jorge Ricardo Palaguerra. Ya, estaré que ha llegado ahora. Ya. Mi coronel, tengo una pregunta. Dime, hijo. ¿Le ha llegado mi trabajo a su correo? Mi nombre, por si acaso, es Leonardo Talavera Camacho. No me acuerdo haber leído. ¿Cuándo has mandado? Se lo mandé, si no me equivoco, ayer en la noche. No, ten seguridad de eso. ¿Cuándo has mandado para que podamos buscarlo? Sí, ayer en la noche. Estoy viendo ahorita mi correo, no lo estoy revisando. A ver, espérame un ratito. Freddy Cardona, tengo aquí ahorita que ha llegado. Cristian Fernando García, también. De ayer me dices, ¿no ve? Sí, a eso de las ayer miércoles 11, si no me equivoco, por ahí. Leandro 2253. Ya ha llegado. ¿Ya? Me han dado lo que eran las definiciones, ¿no ve? Sí, correcto. Los resúmenes, si no me equivoco. Los resúmenes, ¿no? Sí. Los resúmenes de los videos. Ya. Sigue llegando. Freddy Cardona, Carlos Paul Guardia. Bueno, vamos, tenemos que avanzar. Sigan mandando para que podamos cumplir como hemos quedado. Bueno, voy a compartir pantalla.
¿Ya? Sí, denme un comprendido. Hola. Se ve la presentación, mi coronel. Gracias. El teniente, ¿qué es el teniente Alfredo? Alfredo, Mi coronel, buenas tardes. ¿cómo se dice? Por favor, controlame el parte, ¿ya? Yo voy a solo preguntar en las clases, ¿ya? Y si alguien no me contesta, voy a asumir que ha prendido cámara y que después se ha ido. Y te voy a decir para que anotes que está faltando, ¿ya? Entonces, todo el mundo. Eso era mi coronel. Bueno, vamos. Vamos. Hemos llegado aquí. A ver, hacemos un rato rapidito para las imágenes. ¿Cómo están recibiéndome? Me está saliendo un anuncio de que la señal no es buena. ¿Cómo me están recibiendo? Se ve bien, mi coronel. Se puede ver bien, se lo Ah, escucha bien, coronel. cualquier rato que baje la señal de voz o de imagen, me avisan ya, por favor. Ya, a ver, vamos a la presentación. ¿Se acuerdan que hemos empezado con estas definiciones de georreferenciación principalmente, para que comprendamos qué es la georreferenciación? Y bueno, hemos dicho que georreferenciar es asignar coordenadas, ¿no ve? Pero el cual sea correctamente una representación de lo que son la representación de la superficie terrestre con todos los parámetros que corresponden, ¿no? Les había mencionado también la estático. La Tierra es un objeto dinámico. La Tierra y la galaxia a la que pertenecemos, que es la Vía Láctea, están en permanente movimiento, ¿ya? Entonces, todo lo que conlleva medir y determinar posiciones se ve influenciado de la Tierra. ¿Y qué movimientos tiene la Tierra? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué movimientos son los conocidos que tiene la Tierra? De rotación y traslación. Los más conocidos, Sí, los no más los conocidos, únicos. porque Los existen más más. conocidos son de rotación y traslación, ¿ya? Pero aparte de eso, hay 5 movimientos más diferentes. Les voy a compartir una imagencita para que ustedes vean, ¿ya? Un poquito más van a ver los otros 5 movimientos que tiene la Tierra. Y cada uno de esos movimientos, aunque sean de menor intensidad o menor desplazamiento, influyen en el posicionamiento terrestre, ¿ya? Entonces es importante que conozcamos en eso. Sin embargo, con los datos con la forma que se ha logrado de poder determinar la ubicación y de poder determinar la posición de cualquier punto en la superficie terrestre, es que se han podido realizar las mediciones, tanto de distancias, es decir, longitudinales, ya sean de área o superficie bidimensionales, ¿ya? O tanto el área como la elevación, ¿ya? Que nos va a permitir calcular los volúmenes. Y se habla ya de una cuarta dimensión, inclusive, ¿no? Y la dimensión es cuando vos consideras el comportamiento de los objetos a través del tiempo. Es algo que también se está descubriendo científico. Eso también influye, porque está referido a la ley universal. ¿Cuál es el comportamiento el comportamiento de todo el universo con toda galaxias, sistemas, estrellas, planetas y satélites que tienen, ¿no? ¿Qué satélite tenemos nosotros como Tierra? Tenemos a la Luna. La Luna hay otros planetas
más satélites, ¿no? Y eso también es importante considerar porque ellos también influyen en los datos de posicionamiento y en el comportamiento que tiene la Tierra o que tienen los planetas en el propio sistema al cual pertenece. ¿Ya? Bueno, eso es un poquito para enriquecer, digamos, los conocimientos, pero es importante considerar eso. Hemos explicado cómo funciona el GPS. Aquí vemos una representación gráfica, un grupo de 24 satélites que permanentemente están orbitando alrededor de la Tierra, los cuales nos permiten determinar la posición de cualquier punto. ¿Bien? 24 satélites que permanentemente están orbitando y 3 que están en posición de apronte, que están listos para funcionamiento. Los 24 tienen problemas en su funcionamiento. De los diferentes usos, las diferentes aplicaciones que se hace a la información referenciada, ¿no? Y cómo se van recibiendo las señales, que son señales electromagnéticas, ¿ya? A partir de los datos que se tiene desde los satélites primero a las plataformas en tierra, que te permite hacer el ajuste del posicionamiento, y luego a los usuarios, que aquí vemos los vehículos, ¿no? Vehículos, torres, estaciones o servidores de posicionamiento de algunas instituciones o empresas, hasta poder generar información de salida, cual se la utiliza o se la da a conocer así ahora a través de la red de la web, que puede ser en algunos casos en un computador o puede ser por equipos móviles, ¿no? Como puedes ver, tanto los celulares como los GPS, que son equipos más portátiles. ¿Ya? De manera utilizamos la información georreferencial, ¿ya? Entonces la característica principal de los sistemas de información es que manejan información georreferencial y por eso es lo que estamos incidiendo tanto en estos términos. Algunos ejemplitos que los había citado de lo que son las tecnologías de la información, cómo se hace la representación de la Tierra, cómo los sistemas de información muestran o clasifican, digamos, o separan la información, ¿no? De las diferentes temáticas o capas de información que se tienen, ¿ya? Y estas capas de información te van a permitir manejar individualmente por coberturas, ¿ya? Y por temas específicos. Coberturas a veces que se clasifican dependiendo de cómo yo represente cada objeto de la superficie terrestre. Algunos objetos podrán representarse a través de puntos, otros a través de líneas, otros a través de polígonos, otros inclusive hasta de figuras tridimensionales. Depende de la escala, ¿ya? ¿Han escuchado del término? ¿Quién me dice qué es la escala? Me dice que es la escala. Anímense, hablen por favor. Todo documento cartográfico, todo mapa o plano tiene una escala. ¿Qué es la escala? Comparación. ¿No? Otra vez repetirme. Comparación. Una operación. ¿Sí? ¿Se ha entendido Sí, bien? comparación. Una comparación, me dices, ¿eh? O una graduación. Sí. Algo más. En cierta forma Las es una dimensiones comparación. de un Repetí, objeto. por favor. Elemento graduado. Voy a aumentar el volumen porque no lo estoy escuchando. Ya, la escala es una relación. ¿Ya? Es una relación. ¿Es una relación entre qué? Entre el objeto de la realidad y su representación en un plano, su representación en un plano, en un mapa, también, o en un dispositivo gráfico digital. ¿Ya? Que eso es más variable, ¿no ve? ¿Qué diferencia hay entre un plano y un dispositivo digital? O sea, un mapa que yo veo en la web o un mapa que puedo ver en mi celular. ¿Qué diferencia hay?
A ver, voy a llamar a mis amigos y amigas. Coronel, Dime, hijo. que en el mapa está en una cierta escala, ¿no? Que ya no puede variar de eso. Pero mientras en el teléfono, en el GPS, sí podemos acercar o alejar, ¿no? No, en un dispositivo digital yo tengo la posibilidad de poder hacer aproximaciones y alejamientos, ¿no? ¿No ve? El hacer esa aproximación o alejamiento me puede cambiar la escala de representación, ¿ya? Me puedes cambiar la escala de representación. Escuchen bien los términos. Escala de cómo yo lo visualizo ese rato, ¿ya? Que no significa que me cambie la escala del momento que he recogido la información, ¿ya? Les doy una idea. Les doy una idea para que tengan. Dime, hijo. ¿Cuál de los dos entonces vendría a ser más exacto? ¿El plano? ¿Cuál de los dos vendría a ser más exacto? Depende de qué estés haciendo. Ya, depende de qué estés haciendo para que digas qué es más exacto. Si vamos a hablar de exactitud, la exactitud está dada por cómo has levantado la información. Y tú has levantado la información tanto para representarla a través de un plano o para representar gráficamente, digitalmente, ¿ya? Entonces no es tanto que sea solo el mapa o el plano que es el más preciso, o la información digital que estoy viendo aproximándome o alejándome, sino cómo lo has levantado, ¿ya? Ahora, para que pensemos, la escala de representación es lo que veo en el momento, es lo que puedo ver tanto en el papel, ¿no? Que eso no se va a mover, no voy a poder ni aproximar ni alejar, es una escala fija, como si yo lo represento digitalmente. Digitalmente puedo aproximarme o puedo alejarme, pero en realidad, ¿qué hago? Veo la misma representación gráfica, ¿ya? Es diferente que la escala del levantamiento de los datos. En la escala de levantamiento de los datos, ahí es donde yo tengo que ser altamente preciso. ¿Para qué? Para que mi información sea válida y para que mi información me permita desarrollar otro tipo de aplicaciones más. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, les digo, si yo hago el levantamiento de mis datos, para levantar los datos de postes de luz, ¿ya? Si yo lo voy a representar a una escala para sacarlo en papel, les doy una escala aproximada, digamos de 1:1000. ¿Qué es 1:1000? Quiere decir, 1 metro en el papel son 1000 metros en el terreno. ¿Ya? ¿Están escuchando lo que estoy haciendo? 1 metro en el papel son 1000 metros en el terreno. Ahí estoy manejando como unidad metros. Si yo manejaría centímetros, diría 1 centímetro en el papel son 1000 centímetros en el terreno. Se dan cuenta que la escala maneja la misma unidad para el numerador como para el denominador. Siempre una escala se representa por un valor de una fracción. De escala 1:1000, 1 sobre 1000. Escala 1 sobre 500. Escala, a ver, si estás manejando la cartografía del IGM, la mejor escala que tenemos es 1:50.000. ¿Qué quiere decir? 1 metro del papel son 50.000 metros en el terreno. ¿Ya? O si es 1 centímetro de papel, son 50.000 centímetros en el terreno. Siempre la misma unidad, en el numerador y en el denominador. ¿Y de qué depende la precisión? De que yo haya levantado la ubicación y la determinación o la medición de distancias correctamente al levantar los datos. ¿Ya? Porque una vez ya plasmado en un papel o introducido en una base de datos gráfica, ahí lo único que voy a hacer es aproximar, pero la precisión va a ser la misma. ¿Ya? ¿Me dejo entender lo que te he hablado, el que me ha preguntado? Sí, mi coronel, entendido. Ya. Eso es. Lo importante es que lo comprenda.
pregúnteme, no tengan temor a preguntar. Entonces, eso es importante tener en cuenta cuando yo voy a utilizar la información. ¿Cómo la voy a utilizar? ¿Y cómo voy a confiar en la información que estoy utilizando? ¿No ve? Depende cómo haya sido levantada la información. El momento más importante es cuando se levanta la información. Después, cuando ya lo utilizas, ya lo vas a utilizar con una información altamente precisa o con una información que tiene un gran margen de error. ¿Ya? Eso es. Hasta aquí, ¿alguna duda más? Aquí estamos mostrando algunos ejemplos de tecnologías de la información, lo que les decía. Aquí la grafiquita que tal vez más habría que rescatar es la del medio, ¿no? Que es el tema de cómo determina el procedimiento del GPS, ¿no ve? Cómo capta la señal de 4 satélites mínima y a partir de ese proceso de triangulación, estos triangulitos que ven que se van formando con relación a la antena que está recibiendo la señal del satélite, se calculan estas distancias y se hace un ajuste se determina un promedio o un ajuste de estas distancias, desde los satélites hasta la antena donde está posicionado el punto, para determinar exactamente cuál es la ubicación de esto, ¿no? Y se mejora esta de precisión o esta calidad para determinar la precisión del punto en base a un punto base. Aquí ven otro GPS que funciona generalmente permanentemente, como es por ejemplo el caso de las estaciones activas, ¿ya? Que te permite triangular tanto hacia los satélites como triangular del punto desde la base también a los satélites. Entonces eso permite mejorar la precisión en la medición GPS. Los datos, por ejemplo, de los GPS navegadores no tienen eso. El dato de un GPS navegador solo es la conexión GPS a los satélites. Mínimo 4 satélites. Si tienes 3, ya no puedes ajustar. Entonces tienen que ser 4 satélites. Y hasta hay momentos donde puedes recibir señal hasta de 12 satélites, ¿no? Por lo general es entre 7 y 8 satélites que recibes al mismo tiempo. Pero por lo menos tienen que ser 4 al mismo tiempo. ¿Ya? Y como el movimiento es permanente de la Tierra y de los satélites son geoestacionarios, se mueven al algunas aplicaciones más y alguna aclaración de qué son las herramientas, qué son los TIC, ¿ya? En qué se las usa, ¿no? Ya hablando de la definición propiamente de sistemas de información geográfica, hemos tratado de identificar qué es primero, conceptualizar qué es primero un sistema de información geográfica. Para eso obviamente hablamos de lo que son los elementos o los componentes, que me lo van a hacer como tareita para mañana, ¿no? Eso se pidió. Y hasta aquí habíamos llegado, ¿no? El cuestionario. Bueno, hasta aquí. Ahora continuamos a partir de esto, ¿ya? Vamos a puntualizar algunas definiciones rápidas de lo que es un sistema. Un sistema dice que es una integración de elementos que actúan coherentemente y que satisfacen un objetivo. Mi ¿Ya? coronel, Una integración de elementos. Tiene varios participantes. No es cuando hablamos de un sistema, no tenemos que pensar en un solo objeto o un solo componente. Son varios componentes. No está mostrando su diapositiva, mi coronel. ¿Lo están viendo? Sí, disculpe, mi coronel, pero... No, bien que me digas. Y dígame, no, por favor, no. A veces me distraigo un poco. Mi coronel quería preguntar una cosita. Dijo algo de una tarea para mañana que está un poquito entrecortado y no le puedo entender. Dime. ¿Qué cosa? Ahora, ya ven, ¿no ve? Sí, mi coronel. Que preguntaba a mi compañero que si dijo algo de alguna tarea para mañana, se lo escuché entrecortado. O sea, una de las tareas que tenía, el resumen del video era para hoy día, el resumen de los videos, y para mañana era el cuestionario. Entonces, así hemos manejado, ¿no ve? ¿Se acuerdan? El resumen de los videos era... Ya mi coronel. Y para mañana era el cuestionario que han respondido, pero muchos ya han cumplido con las 2 tareas, entonces no se preocupen, ¿ya?
Por eso, hasta mañana, para que me hagan llegar. Hoy día tienen que ser máximo los videos. Y hasta mañana, el cuestionario. ¿Lo ven? ¿Está claro? Sí, mi coronel. Hola. ¿Quién me ha preguntado? ¿Quién quería aclaración? ¿Ya? Listo. Sigo. Bueno, aquí estamos viendo la presentación. ¿Qué más son los sistemas? Son un conjunto de elementos de las interrelaciones con sus atributos y con su medio ambiente. ¿Ya? Aquí todo está ya más relacionado a lo que es el espacio geográfico, el ámbito geográfico. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de un sistema, también consideramos que es un conjunto de elementos y de las interrelaciones que tienen. Cuando hablamos de sus atributos, son las características propias que tiene. Cada elemento tiene sus propios atributos. Y cuando hablamos de elementos, a ver, para que me entiendan de qué estamos hablando, pues así para que no sea solamente teoría, un conjunto de elementos, por ejemplo, son la red hidrográfica. Cuando hablamos de ríos, quebradas, inclusive lagos y lagunas, la red hidrográfica forma un sistema. ¿Ya? Son un conjunto de elementos que tienen con sus atributos. Entonces, ¿qué son los atributos? Las características. Y las características que tiene la red hidrográfica. Y además con su medio ambiente o con su entorno, o con su ámbito geográfico, si quieren llamarlo. ¿Qué más es un sistema? En sistemas es la parte de la técnica creativa organizada que se ha desarrollado como una forma de desarrollar y solucionar problemas complejos. ¿Eh? Es parte de la técnica creativa como una forma de desarrollar y solucionar problemas complejos. Vamos a la información, para que quede un poco más claro. La información va a ser todos aquellos datos que han sido levantados y que yo les doy una orientación o una finalidad específica. ¿Ya? Y ahí vemos algunos ejemplos, ¿no? Y principalmente cuando hablamos de los sistemas de información geográfica, pues hablamos de lo que está levantado del entorno o del medio. Y la mejor forma de asociar eso es verlo a través de mapas, que en este caso aquí vemos en diapositiva, puede ser en papel o también, y ahora nunca, son virtuales. ¿Ya? Son virtuales. Y todo eso yo lo alimento y cargo en mi sistema de información. Fíjense aquí arribita la tabla en una base de datos alfanumérica. El contenido de lo que tienen los sistemas de información es una parte gráfica, que estoy aquí, no sé si vemos en mi cursor, que yo proceso esto desde el levantamiento, la introducción, el procesamiento, el análisis y la toma de las conclusiones que puedo adoptar y la que puedo parte gráfica es totalmente relacionada, sí o sí relacionada con la parte alfanumérica, porque estos datos son de acá. ¿Ya? Aquí les muestro esta gráfica, una evolución de los datos o de la información, ¿ya? Que siendo a través del tiempo. Entonces, un poco asociándolo a cómo ha sido también el desarrollo del humano, ¿no? Del humano desde las épocas prehistóricas, y aquí lo asocian, ¿no? Por ejemplo, la representación más antigua, o la forma en la que se representaban los datos más antiguos, no datan mucho tiempo, no son hace 500 años atrás, son apenas hace 40 años o menos tal vez atrás, que se representan unas tarjetas codificadas con números, y en algunos casos que tenían inclusive unos huequitos u orificios donde iban codificados los valores. Y esto con valores binarios de 0 y 1,
que a través del juego que hacía con los valores lineales de los números 0 y 1, podías codificar todo y podías programar inclusive la representación de lo que tú quieras como información. Después va creciendo y aparecen los disquetes. Esos eran los disquetes, no sé si alguna vez han escuchado. Los disquetes que aquí tenían capacidad de almacenar ese era el mes, los de 1.4 eran anteriores a esto como los CDs, pero eran discos que tenían 1.4. Estos eran de 3.5 megas. Después los discos, los CDs o los DVDs que tenían mayor capacidad, ¿no? Los CDs que eran de una capacidad de 700 megas, creo, y los DVDs que tenían una capacidad hasta de 4 gigas. ¿Estoy bien? Estoy bien, creo. Mira. Después pasas a las memorias, digamos, portátiles, pero de mayor capacidad de almacenamiento, ¿no? Que ahorita, ¿cuánto está manejando esto? De 128 gigas o de 256 gigas, creo que ahí está. Estas memorias móviles, ¿no? Lo que llamamos los USBs o los flash, le decimos, ¿no? ¿Ve? Y finalmente, todo esto, todos nuestros personajes que han sido los almacenadores de la información, ahora ya se quedaron en tierra y ven lo que es la nube, ¿no? ¿Que la nube qué es? ¿Qué es la nube? ¿Qué es la nube? Es una forma de guardado de datos. Yeah. Son bancos de datos que existen, ¿no? Servidores de información que te permiten almacenar grandes volúmenes de información, que los ponen a tu servicio, ¿no? En algunos casos de forma gratuita, otros no, digamos que pagan para que vos puedas almacenar la información que quieres. Pero eso a partir de servidores que están puestos empleando la web, donde yo puedo enviar mi información para que esté depositada, grandes volúmenes de información que puedo utilizar en cualquier momento. ¿Ya? ¿Hay alguna duda de las formas como se ha ido almacenando la información a través del tiempo? En ambos casos, como les decía, ha ido progresando. La característica principal, la información gráfica, siempre ha sido más ampulosa, más voluminosa que la información alfanumérica. Es decir, los gráficos siempre ha sido y sigue siendo, ¿no? Ahora no solamente son con imágenes estáticas, con gráficos estáticos, sino con aplicaciones o con escenas de video o de realidad virtual que te permite ver movimientos e información que sea modelada o representada. ¿Qué es lo que es la información? Está absolutamente relacionado. Lo gráfico con lo alfanumérico y lo alfanumérico con lo gráfico. Vamos a diferenciar, aquí tengo otros conceptitos, vamos a diferenciar lo que es dato e información. Dice que dato es cualquier elemento que nos sirve como punto de partida para realizar un cálculo o un proceso. Bien. El elemento que nos sirve como punto de partida para realizar un cálculo o un proceso. Entonces, que ha sido levantado así como dato previo o para empezar a procesar algo, para darle algún otro agregado o darle algún otro valor o información que se tiene. ¿Qué es la información? A diferencia del dato, es el resultado del tratamiento de los datos. Procesamos para que se vuelvan información. ¿Ya? El dato es la materia prima de la información, dice aquí abajo. ¿Ve? Pero no tiene sentido estricto, ya que por sí mismo no nos dice nada. No aumenta nuestro conocimiento. ¿Ya? Entonces, eso quiero que lo tengan claro y que quiero que ustedes me sepan diferenciar entre lo que es dato e información. Cuando levantamos datos, estamos levantando datos sin darle ninguna orientación definida. ¿Ya? Levantamos datos por tener los datos. Si yo, por ejemplo,
Si yo, por ejemplo, levanto los datos de temperatura, por decirles de hoy día, 34 grados, humedad de un 25%, voy a ver aquí mis datos meteorológicos del momento. Aquí los datos meteorológicos del momento me dicen que estamos a 85 grados, que la temperatura máxima ha sido 85 grados, la mínima 23, ¿no? Que además de eso tengo, es un cielo parcialmente nublado, ¿ya? Y que voy a tener vientos de 18.5 kilómetros por hora, dirección norte a sur, y que podría presentarse, ¿cómo se llama? Descargas eléctricas, ¿no? Descargas eléctricas. Estoy viendo los datos de mi celular, los datos meteorológicos, ¿ya? Pero todo eso a mí no me dice, ¿es un buen tiempo o es un mal tiempo? ¿Cuándo yo digo que es un buen tiempo? Cuando yo digo, es un buen tiempo, ¿por qué? Porque no tengo lluvias. Yo también podría darle algún otro tipo de interpretación. Si yo, entonces va a decir que es un clima cálido, un día exageradamente caliente, ¿no ve? Entonces, yo estoy identificando o le estoy dando una finalidad o una interpretación o un uso en función de lo que esté informando, ¿ya? Y cuando digo nublado, no nublado, cuando digo el porcentaje de humedad, el porcentaje de humedad me va a decir si posiblemente se esté presentando lluvias o no se presentan lluvias, ¿no? O se han presentado lluvias así en el pasado. Entonces, todos esos detalles me permiten diferenciar entre lo que es dato y lo que es, ¿ya? A ver, voy a preguntar a mis amigos. Eduardo Fabián Villagómez. Eduardo. Firme, mi coronel. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Has logrado entender lo que he tratado de explicar? ¿Cuál es la diferencia entre dato e información? Lo que yo entendí que se le llama información cuando ya los datos tienen un propósito, ¿no? Sí, muy bien, eso es lo correcto. ¿Ya? Sí, ¿Algo más? Entonces sí entendí. Ya, perfecto, Eduardo. ¿Te animas a darme un ejemplo? Si quieres te doy un par de minutos para que pienses y me des un ejemplo de a qué consideras dato y después de algún proceso esos datos se volvería información. ¿Te animarías? Sería dato, sería como lo que hay en su diapositiva, pero se vuelve información cuando comenzamos a analizarlo y a entenderlo y lo utilizamos para ¿cómo decirlo? Para pasar el examen o para nuestra vida diaria. Está bien, práctico, ¿no? O sea, práctico, le has encontrado en la marcha, porque estás sobre la marcha, una diferencia cuando vas a entender lo que es un dato. Si ven mis diapositivas y no les explico, posiblemente sea solo un dato que les ha llegado, pero no van a entender, además de ver unas gráficas, tal vez no lo logren entender completamente. Pero cuando ya yo le doy una orientación o yo le doy alguna interpretación con una finalidad determinada, pues ahí se vuelve información, ¿no? A ver, vamos a seguir. Gracias, Eduardo. ¿Ya? Gracias. Vuelvo acá. ¿Están viéndome, no? ¿Están con la presentación? ¿Sí? ¿Me logran ver? No, mi coronel. Yo lo estoy viendo. Cuando me salgo se corta pues el compartir, por eso es lo que perdemos. Pero bueno, aquí estamos. Ahora sí creo. A ver, Ahora sí se puede ver, mi coronel. Sí, ahora sí. Listo, gracias. Vamos a ver, a la otra diapositiva. ¿Ya? Aquí dice esta diapositiva, mira, diferencia entre dato e información. Dato es la representación simbólica que permite llegar al conocimiento de algo. Unos ejemplos de dato: rojo, masculino,
1962, ingeniero. Pues, ¿qué se va a poner eso? Rojo, masculino, 1962. Todos esos que ves ahí son características o datos de algo, ¿no ve? Pero yo no voy a poder entender de qué es mientras no esté orientado o explicado la descripción o las características de algo en específico. Se vuelve información cuando digo, ese es el significado de una persona. Perdón, ese es el significado de una persona que una persona le asigna a una certidumbre y permite tomar decisiones. Bueno, si yo veo estos datos aquí, rojo, masculino, ingeniero, 1962, informe de empleados, informe de clientes. Dicen, ¿no ven? Algo más aquí, el gráfico de la derecha, para que después les explique un poco el ciclo del conocimiento. Dice, da como ejemplo, datos son unidades elementales, son la materia prima, son símbolos, no contienen información. ¿Ya? Cada una de esas características se asocia o describe exactamente lo que estamos hablando de qué es un dato. ¿Y qué es la información? Primero, la información no va a ser un dato mismo, sino va a ser un conjunto de datos. ¿Ya? Es un mensaje con contenido. ¿Ya? Es decir, explica algo o va orientado a un fin determinado. ¿Ya? Y tiene un significado para quien la recibe. O sea, la persona que escuche o las personas o el auditorio que escuche va a tener un significado directamente, intrínsecamente. ¿Por qué? Porque está ya orientado a algo. ¿Ya? Entonces, ahí vemos la diferencia entre dato e información. Okay. Vamos un poquito a explicar el ciclo del conocimiento. ¿Cómo llegamos a conocer las cosas? ¿Cómo se han empezado, o se han desarrollado el conocimiento de las personas, de la sociedad, del mundo entero? Obligadamente todo ha nacido con un dato, ¿no? O con un conjunto de datos que han sido levantados, tal vez en un principio solamente como muestra, como características de algo, ¿no? Estos datos, cuando tú los procesas, cuando tú les das una orientación, cuando tú les das un significado, una definición, o que vaya a solucionar alguna necesidad o problema el cual necesitas conocer, se vuelve información. ¿Ya? Entonces, aquí el dato, que informáticamente lo tenemos que representar, digamos, como números, ¿no? Si yo lo proceso, y esos números me van a indicar algo y se va a volver información. Esta información asociada, ¿ya? Que además ya digamos, combinada, o sea, interpretada también, o sea, utilizada con diferentes fines, la información, ¿ya? Me va a permitir llegar a un conocimiento más técnico o a un conocimiento científico. O agarrar una línea del conocimiento, ¿ya? Entonces, el dato no contiene nada, ningún tipo de orientación, nada por sí. La información es cuando yo le he dado ya un sentido. Pero si esa información la combino con otra información más que ya ha sido desarrollada o que está siendo desarrollada paralelamente, se va a volver conocimiento, ¿ya? Es así como la ciencia ha progresado a través del tiempo, ¿no? Se han levantado datos, se ha empezado a profundizar, se ha empezado a encontrar un sentido primero. Eso lo ha vuelto información al dato. Esa información se ha profundizado, se ha combinado con otra información que ya se había obtenido anteriormente, y eso me va a permitir generar conocimiento ya en un área específica. El conocimiento permite generar datos nuevamente a partir de las necesidades o de las dudas, ¿ya? Si yo ya he desarrollado un conocimiento, cada vez vas encontrando dudas o vas encontrando necesidades a lo que tú ya has llegado a conocer o lo que el hombre ha llegado a conocer.
Entonces, a partir de esa duda, de esa necesidad, de esas preguntas o esos cuestionamientos, es que nuevamente empieza a fluir el ciclo del conocimiento, que ya se empiezan a levantar otros datos que son procesados para que se vuelva información. Esta información ya es combinada y analizada con relación a otra información ya levantada anteriormente o paralelamente y se genera más conocimiento. Y ese es un ciclo que nunca para. Es un ciclo que nunca para y que el hombre lo ha desarrollado más que nunca en los últimos, digamos, 100 años en todo el desarrollo de tecnología y más que todo, informáticamente, seguramente en los últimos 25 años, ¿no? Que el desarrollo de la informática ha crecido tanto y que ahora pues, nos permite conocer y utilizar tener a disposición herramientas muy poderosas que me van a permitir manejar de mejor manera la información de cualquier temática, de cualquier especialidad. ¿Se entiende? ¿Se entiende la diferencia entre data e información? ¿Se entiende el ciclo del conocimiento para que ustedes puedan tranquilamente tanto dar ejemplos como también encontrar el sentido o la aplicación a lo que están haciendo desde el momento en que levantan datos y cómo lo van procesando para su uso y su aplicación? ¿Ya? ¿Qué más podemos indicar? Un poquito para aclarar lo que son los datos. Los datos son elementos de entrada. ¿Ya? Los datos son obtenidos, son llevados a un bloque central o a un colector de datos, si vos quieres entenderlo. Igual puede ser un colector virtual, un colector digital. También se puede entender un colector de datos como un inventario, ¿no? Un inventario de cosas que puedes levantar. Hasta puedes hacerlo de forma manual. ¿Ya? Estos datos se pueden clasificar después para que puedas tener claramente identificado a qué grupo pertenece y qué uso les vas a dar o cómo lo vas a utilizar para volver esa información. Después de eso se los procesa, se convierten los datos en información significativa, se llama. A partir de esa información significativa se generan operaciones de salida, ¿no? Y esas operaciones de salida me van a permitir representar ya mi información procesada, mi información obtenida, mandarla o publicarla, ¿no? Y eso lo hacemos a través tanto de equipos informáticos, como son las impresoras, como pueden ser los escáneres, como pueden ser las cámaras digitales, tanto de las filmadoras como las cámaras comunes para sacar fotografías, o pueden ser, si quieres, de comunicación a través de comunicación de audio, con teléfonos, o con celulares, o con otro tipo de información, ¿ya? O puede ser también con un monitor donde yo represente información, ¿ya? Entonces hay diferentes formas y ahora muchas herramientas en las cuales yo puedo divulgar información. Y eso también, todo eso va asociado a lo que son las información geográfica. Los sistemas de información geográfica son valiosos a diferentes áreas del conocimiento y a diferentes tanto instituciones como organizaciones o como personas que necesitan la información, ¿ya? Y lo que les decía en algún momento, mejor si es en tiempo real, mejor si es en el momento actual, es decir, que se casi en vivo, ¿no? E inclusive ahora se hacen proyecciones para que se hagan representaciones de realidad virtual, de cómo iría a ser el futuro en función del comportamiento estadístico o el comportamiento numérico o el comportamiento de las variables que tenía a través del tiempo hasta el momento actual. ¿Bien? ¿Qué más podemos decir? ¿Qué es el procesamiento de datos? El procesamiento de datos es la acción, cualquiera que sea, que se ejecuta en este caso sobre los datos y que logra en ellos una transformación. También decimos que la información es el procesamiento de datos. Perdón, el procesamiento de datos es cualquier ordenación o tratamiento de datos o los elementos básicos de información mediante el empleo de un sistema, ¿no?
Y podemos decir también, nos permite transformar los datos en información, ¿ya? Eso es básicamente el procesamiento de datos. Aquí algún ejemplito más claro tal vez para entender. Por ejemplo, tenemos los datos de una persona que dice nombre Juan Rodríguez, dirección calle Malecón, Balta número 754, profesión ingeniero ambiental, especialidad tratamiento de aguas, categoría profesional tipo A. Bueno, estos son los datos de una persona. ¿Para qué me puede servir? No sé, digamos, alguna cosa que pueda utilizar los datos de esa persona. Recién se volverá información, cuando yo le doy una orientación definida, ¿ya? Y de esta persona, por ejemplo, tengo datos geográficos, como que, por ejemplo, tengo las coordenadas de su domicilio, ¿no? Que eso me va a indicar, todo eso en un sistema de referencia. Los valores de coordenadas están representados por los valores en X, ¿ya? Y por el valor en Y, ¿ya? Y la apariencia de la persona, tal vez, ¿no? También puede incluirse tal vez en formación académica, lo que estamos viendo aquí, la profesión, y tal vez en la especialidad que tiene, ¿ya? Y en una clasificación de acuerdo a la formación que tenga, para que yo pueda identificar claramente a la persona, ¿ya? Todo eso, que son los datos, tanto alfanuméricos como en este caso datos geográficos, se va a volver información. Aquí se vuelve información que diga profesional con perfil alto para trabajar en el monitoreo y tratamiento de aguas. Este es este señor, ¿ya? Esta es una concepción o es una aplicación a los datos que puede ir contener. Y que además, si asocio lo que es la parte geográfica de los datos geográficos a la información geográfica, que es un especialista en las proximidades de la estación de monitoreo del río Piraí, por la dirección o por la ubicación de su domicilio, ¿ya? Entonces, fíjense cómo se convierten los datos, que muchas veces pueden no tener ningún sentido definido, en información cuando tú ya lo orientas para algo específico. Y asociado la parte tanto alfanumérica, que está contenida en las tablas, como la parte gráfica, que está contenido en planos, mapas o representación gráfica de la información que contiene mi sistema de información. Cuando hablamos de información geográfica, y cuando hablamos del término geográfico o geografía, podemos decir que es la ciencia que estudia la forma y representación de la superficie terrestre, además de la distribución de los elementos geográficos sobre ella, ¿ya? Entonces, es la ciencia que estudia la forma y representación de la superficie terrestre. O sea, ¿cómo es la Tierra? Su forma. Es una forma. ¿Cómo es la Tierra? ¿Qué forma tiene? ¿Quién sabe? Esférica, pero achatada por los polos. Ya. Oh, bueno. Podríamos decir esférica, ¿no? Pero cuando se han hecho menciones más precisas, se ha determinado, o sea, se ha definido que está achatada en los polos, en el Ecuador, ¿no? Y eso principalmente dado ¿por qué? Por su comportamiento físico, o sea, por su comportamiento en toda su actividad que tiene, actividad de movimiento y comportamiento gravitatorio, y además sus movimientos que tiene propiamente la Tierra y como parte del sistema solar y parte de la galaxia que es la Tierra, ¿no? Ha creado esa forma, ¿ya? Y que nos permite además tener un equilibrio, digamos, de alguna manera. Nosotros no percibimos si estoy en mis actividades, no sé a qué velocidad está moviéndose la Tierra, primero en rotación y segundo en traslación, ¿ya? Y como parte mismo del sistema solar. Algunos grafiquitos que siempre bueno, vamos a manejar todo lo que es la parte gráfica, vamos a manejar todo lo que es las imágenes, ¿ya? Aquí vemos un mapa de imagen satelital tomado en horario nocturno, ¿ya? Y donde yo puedo visualizar, las grandes ciudades con los valores o con los colores más intensos de luz, ¿no? Con los colores más intensos de luz que me permiten identificar, ¿ya? Que me permiten identificar dónde está cada cosa, ¿ya? Aquí está Santa Cruz,
Este que ven aquí, este cúmulo de luz que ven aquí es Santa Cruz. Aquí está Cochabamba y aquí está La Paz. ¿Bien? Así se ve en la imagen de satélite la ubicación de nuestras principales ciudades, del país. ¿Ya? Y bueno, aquí vemos, ya esta es una imagen virtual, de realidad virtual, ¿no? Donde no solamente estoy viendo los datos de la imagen de satélite, sino asociados a lo que es la representación de la altura y asociado a lo que son los límites, ¿no? Los límites del territorio nacional, que en forma natural no van a aparecer, sino que hay un trazo que está definido. ¿Por qué? ¿Qué definen los límites de un país? ¿Quién sabe? ¿Qué objeto sobre el terreno define los límites de un país? ¿O qué objetos? Pregunto. Bueno, y aquí está nuestro país ya, cortado en la imagen de satélite, cortando nuestro país, y vemos la gran variabilidad geográfica, principalmente en elevación, y obviamente que si hablamos de elevación va a influir en lo que es las condiciones ambientales y la presencia de vegetación. Por eso vemos esta imagencita, ¿no? Donde vemos la cordillera oriental, parte de la cordillera occidental, ¿bien? Que justamente pasa por nuestro país, ¿no? Y el altiplano que está al medio, y ver cómo se diferencia a medida que va haciendo hacia el oriente. Vas bajando a la parte de las serranías y llegas a la parte de los llanos, donde veo todo plano y donde veo un gran volumen o una gran presencia de vegetación, que puedo saber eso gracias al color que veo de la imagen, ¿no? Y eso me permite clasificar, identificar el territorio nacional y esa variabilidad que les decía, ¿no? ¿Alguna pregunta? Toca. Entonces. Cristian Fernando García. Cristian. Firme, mi coronel. ¿Cómo estás? ¿Has logrado entender, has podido visualizar tanto las imágenes como lo que hemos estado hablando de lo que consideramos, ¿no? Cuando estamos hablando de dato, cómo logramos que los datos se vuelvan información, ¿no? Y bueno, esa información se convierte inclusive en lo que es conocimiento científico, conocimiento técnico, que me va a permitir desarrollar una ciencia o varias a la vez, y también a la vez generar nuevas curiosidades, nuevas preguntas que me van a permitir ver un tipo de datos que va a volver esa información y que va a volver ese conocimiento, y así va a crecer el conocimiento de las personas. ¿Has entendido todo eso? ¿No hay Sí, ningún coronel. problema? Entendí eso. Ya, te preguntaba, a ver, y les preguntaba, ¿qué limita físicamente los límites de un país? ¿Sabes? Físicamente creo que no, que es una línea imaginaria, pero se tiene los datos, ¿no? Las coordenadas, por decirle. Pero bien en la frontera, o cuando son pobladas las dos ciudades que están cercanas, ahí sí se hace algún tipo de, no sé, un monumento o algo así que nos indique, ¿no? La división del país. Correcto. Lo estás explicando bien, ¿ya? Se hace un proceso de delimitación, que decimos, ¿ya? Delimitación y demarcación. La delimitación de las unidades político-administrativas, una unidad político-administrativa es un país, por ejemplo. Ese país es dividido, como el nuestro, en departamentos. Esa es una división político-administrativa. Cada departamento está dividido en provincias. Es otra subdivisión político-administrativa. Y cada provincia está dividida en municipios, ¿no? Que antes eran las secciones de provincia, ¿ya? Que ya son las unidades político-administrativas más pequeñas que manejamos en nuestro país. En algún momento también se hablaba de cantones, ¿no? Pero un cantón, por ejemplo, no tiene una independencia administrativa, y en muy pocos casos, por no decir ninguno,
una identificación y una medición de la superficie que debía cubrir un cantón. ¿Ya? Son trazos que se han ido definiendo a través del tiempo, ha ido cambiando mucho de eso. Ahora tenemos ¿cuántos municipios? ¿Quién sabe? ¿Cuántos municipios tenemos en el país reconocidos legalmente con una ley? Porque cada municipio, para que sea reconocido como municipio, tiene que tener una ley de creación. ¿Cuántos tenemos? ¿Sabe? 342. ¿Nadie? Vamos, más fuerte, sin miedo. 342. Diana, muy bien, Diana. Son 339 en realidad. ¿Dónde viste el dato de 342? Lo googleé. ¿Dónde? Lo googleé, mi coronel. ¿Lo googleaste ahorita? Dice Sí, ahí, exacto. 342. Salen los datos. Hasta Me encanta. 2019, sí dice. Ese nombre de googlear me encanta porque es como consultar lo que antes nos decíamos, a ver, ve el mataburro, decíamos, y el mataburro era el diccionario. Así, han debido ver todavía, tal vez tengan sus papás de ustedes, ¿no? En el libro así gordo, donde vos ves el significado de muchas cosas que tal vez desconocemos. Ahora dicen googlear y ves ahí, ¿no ve? Ahí dice en Google, entonces, tenemos 642. No quiero ni negar ni aceptar ese dato, ¿ya? Lo que yo sé que son 339. Pero vamos a averiguar, vamos a confirmar de que si es que han sido creados 3 municipios más. Por lo menos hasta la presente gestión, hasta el 2020, estamos con 339. ¿Ya? Sí, Tienen porque ley dice de que de 2019 que eran eso. Porque dice que hasta 2019 eran 342. Dice. Quizás, como dice usted, hasta en el 2020 o ya hasta este año ha aumentado. ¿Sabes cuál es el detalle? Esa es creo que es un error que cometemos como país, ¿no? Se reúne un grupo de 5.000 personas, reúnen una firma y tienen la posibilidad y tienen la potestad de poder crear un nuevo municipio. Eso dice la ley de participación popular, ¿ya? Que ha dado lugar a la creación de los municipios en el año 1994. ¿Ya? Esa vez se lo planteó así. No ha sido cambiado eso. Gracias a eso, en un principio nace Bolivia con 312 municipios y a la fecha del dato que yo estoy manejando, les digo, son 339. Y bueno, si siguen asociándose y si quieren seguir formando nuevos municipios, van a llegar a formar 500 municipios más seguramente en el país. Dice que para administrar mejor sus recursos, dice, pero en realidad no es para administrar mejor sus recursos, es para sacar un beneficio en muchos casos que son de grupo de la gente política. El que se mete a la política siempre se quiere sacar más un beneficio personal que un beneficio general para toda la población, ¿no? Entonces por eso se ha multiplicado. ¿Y por qué les digo que es malo? Porque eso lleva al desorden, porque no solamente se trata de crear municipios, cada municipio tiene que tener su razón de ser y cada municipio tiene que tener su capacidad autónoma de poder solventarse y sustentarse. Aquí en Santa Cruz, por ejemplo, hay 56 municipios, 15 provincias y 56 municipios. Todos esos municipios, creo que todos esos municipios tienen capacidad de sustentación. Pero hay municipios en Cochabamba, en Oruro y en La Paz, en Chuquisaca, que no tienen con qué mantenerse. Entonces, el primer requisito para la formación de un municipio debe ser tener la solvencia económica para poder mantenerse. No se trata, y para hacer eso, lo primero es que tengan recursos, la generación de recursos económicos, ya sean por actividades de recursos naturales que tengan, ya sean por actividades turísticas, ya sean por recursos naturales de explotación minera o de explotación hidrocarburífera, que le va a permitir generar sus recursos. Hay municipios tan pobres que en vez de manejar independientemente están pensando fusionarlos con otros
para que adquieran un poco de fuerza y puedan seguir viviendo, porque no reciben nada de dinero que les permita administrar su territorio y crear mejores condiciones de vida. ¿Bien? Han sido creadas así al gusto y sabor o al interés que han tenido algunos vivillos en el tiempo, ¿no? Y por eso nuestro país está tan dividido. Y me parece un gran error también. ¿Por qué? Porque nuestro país se va a ir subdividiendo y se va a ir separando cada vez más, en vez de lograr unión y concentrar toda nuestra fortaleza, nuestras fuerzas en hacer progresar el país, pero con una unión definida. ¿No? Y eso deberíamos hacer. Otro error que tenemos, ¿cómo son la división política de nuestro país? ¿Cómo está dividido? ¿Cuál es el límite que tienen los departamentos? En algunos casos son límites arcifinios, se llama, a los límites que están marcados por ejemplo, cursos de agua, ríos y quebradas, ¿no? Ríos, quebradas, algunos están... ¿Me escuchan? Ahora. Sí, mi coronel. Sí, se estaba cortando, ¿no? Sí, Ya. Por ejemplo, Sí, les quería hablar del tema de Incahuasi. ¿Han escuchado hablar del tema de Incahuasi, del problema de Incahuasi? ¿Han escuchado hablar? La nueva reserva de gas que está explotándose, ya se está explotando, de la serranía de Inca, que en algún momento el departamento de Chuquisaca ha exigido su participación en Incahuasi, con beneficios económicos que pueda llegar al departamento de Chuquisaca. Pero no le ha llegado. ¿Por qué? Porque se ha hecho un estudio técnico, se ha utilizado se ha interpretado una ley de creación departamental y ahí se ha definido que la reserva de gas estaba en territorio cruceño. Pero los chuquisaqueños no lo aceptan. Y no lo aceptan porque para ellos, cuando hablaban de Incahuasi, antiguamente cuando se hablaba de Incahuasi, la gente inclusive del lugar decía, son parte de Chuquisaca. Pero lo que no conocían bien eran los límites hasta dónde comprendía Chuquisaca, hasta dónde Chuquisaca y dónde empezaba Santa Cruz. ¿Ya? Y es económico, cuando se van a decir, aparecen que no, la ley dice que el departamento es de aquí y siguiendo la divisoria de aguas, dice, por ejemplo, es la ley de creación del departamento de Santa Cruz y la ley de creación del departamento de Chuquisaca. La divisoria de aguas de la serranía de Incahuasi. ¿Y qué es la divisoria de aguas? Es la línea más alta, el punto más alto que está trazado a lo largo de esa cadena montañosa que me va a permitir separar las aguas que caen del cielo, que van a llegar, unas se van a ir a territorio chuquisaqueño. Entonces, ese límite que es hasta que físicamente se puede ver, pero que no está claramente definida, ni está claramente señalizada, como debía estar, para que pueda claramente decir, esta línea que está marcada por los mojones cuando es un límite nacional y por los hitos cuando es un límite, puede definirse de qué es el límite entre dos unidades políticas administrativas. Cuando les preguntaba, les decía, ¿qué limita, o sea, qué objetos físicamente limitan el territorio nacional? Limitan los hitos fronterizos. ¿Ya? Los hitos fronterizos son monumentos construidos que están en la línea de frontera y que han sido levantados de común acuerdo con el país vecino con el cual se han hecho el levantamiento. ¿Ya? Y en el caso del límite departamental, debían tener igual mojones, pero en muchos casos, como el de Chuquisaca y Santa Cruz, no se han solamente interpretado la ley, ¿no? Y obviamente hay rencores, hay motivos de separación, de malestar entre vecinos, entre hermanos que somos todos los bolivianos. ¿Ya? Y eso no debía pasar. Eso pasa porque los políticos permiten que pase y hacen lo que quieren con los recursos del Estado. Ya, paso. ¿Alguna pregunta de esto? No sé, un poquito tal vez que he exagerado en esto, pero
es necesario que lo digamos. ¿Nada? Ya. ¿Qué más decimos de la información geográfica? Decimos analíticas y de consulta con enorme potencial en el apoyo a la toma de decisiones y en el modelaje de procesos. ¿Ya? Se geográfica, ¿para qué? Para la mejor toma de decisiones. ¿Ya? Y lo más importante, un SIC tiene que tener un objetivo bien definido. ¿Ya? No se hace un SIC para solucionar los problemas, todos los problemas del mundo. Se hace un SIC con una orientación bien definida. Y eso está bien, tiene que estar bien marcado desde un principio. ¿Ya? De manera que me permita, yo cuando lo esté administrando y lo esté alimentando, me permita cumplir los objetivos para los cuales fue creado. ¿Ya? Y me permita tomar las mejores decisiones de acuerdo a qué información está conteniendo. Y además de eso, pueda yo modelar procesos, dice, ¿no? Y el modelaje de procesos. En algunos casos, hacer modelamientos para hacer tendencias prospectivas o hacer tendencias retrospectivas al pasado para ver cómo era antes, principalmente en el tema de lo que son los recursos naturales. Es bueno hacer modelamientos al ya son esas proyecciones, como decimos, al futuro, representaciones del pasado. ¿Ya? Y todo con mayor cuidado y con la mayor precisión para hacerlos, representarlos correctamente. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más nos permite decir los sistemas de información? Podemos decir que todo se encuentra en un momento dado y en un sitio dado. Ese es el cuándo y el dónde. Y eso es bien importante en los sistemas de información geográfica y en realidad en todo tipo de sistemas de información. Porque hay manejo la información del pasado, perdón, la información de cuándo ha sucedido algo y dónde ha sucedido. Entonces, a través del tiempo las cosas van modificándose, van cambiando. Entonces, todo eso voy a poder yo analizar. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir? Hasta un 80% de las bases de datos administrativas contienen información geográfica. ¿Bien? Hasta un 80% contiene información geográfica. ¿Bien? En cualquier base de datos que uno pueda acceder, tiene información geográfica. Desde los datos de las personas, desde los datos de identificación de las personas, tienen información geográfica, ¿no? Por ejemplo, los datos que contienen nuestra cédula de identidad, o los datos que tienen nuestro registro en la universidad, tienen geográfica. ¿Por qué? Porque nos dice un lugar de nacimiento, porque nos dice el domicilio, la ubicación de la vivienda donde vivimos, o si manejo la referencia de un apoderado que tengo, igual, de dónde vive, o cuando yo manejo la información, por ejemplo, de un croquis, que seguramente la base de datos que tienen ustedes en la universidad debe tener un croquis de la ubicación de su domicilio, también es información geográfica, ¿no? Una serie de cosas. O, por ejemplo, cuando yo voy a... Si hablábamos del tema de los buses, por ejemplo, pero cuando se habla de centros educativos es importante el movimiento con clases presenciales. Igual, ahí se hace el manejo de información geográfica para el traslado del personal de alumnos. ¿Ya? Entonces, todo eso contiene datos administrativos que contienen información geográfica. Y eso hay que considerarlo. Cada vez la información geográfica, la información espacial, es más importante. ¿Ya? Porque nos permite ver el entorno. Antes no teníamos ni idea, por ejemplo, no existía Google Earth, ¿no? Ahora Google Earth, con las diferentes aplicaciones o con las diferentes representaciones que nos hace de la superficie terrestre, de las áreas urbanas, de áreas rurales o de áreas de lugares donde existen recursos naturales como son cursos de agua, ríos o bosques, es más valioso, ¿no? Nos permite el reconocimiento, nos permite saber cómo es una zona determinada, nos permite ver si la ruta es asfaltada o es de tierra. Muchas cosas que antes nosotros ni siquiera nos imaginábamos que era importante considerarlas. Y es importante considerarlas porque en función de eso voy a poder planificar movimientos, actividades, obras, una diversidad de cosas que en la ingeniería civil es fundamental para desarrollar cualquier proyecto. Tanto, primero, desde la planificación,
hasta el cálculo que yo pueda hacer. ¿Ya? ¿Qué más ponemos ahí en esta diapositiva? Pongo el tema de lo que es la nueva industria informática, ¿no? Y cito algunos nombres. Cito algunos nombres de industrias, de nombres. ¿Está diapositiva? ¿Otra vez estamos sin presentación? Sí. Ya, bien que me has dicho, aquí estamos. Ahí está. Citamos una serie de... Ahora ven, ¿no ve? Citamos una serie de nombres de industrias que han desarrollado la parte informática, ¿ya? Que nos permiten tener ahora lo que tenemos y que nos permiten manejar la información ahora como lo utilizamos, ¿ya? Y las más conocidas, Microsoft, Apple, Esri, que es los que hacen lo que son softwares de ArcGIS, Integraf, que es la competencia de Esri, que hacen los softwares de Geomedia, Leica, que hacen los equipos topográficos, Garmin, que hacen los equipos de GPS portátiles, Oracle, que es el gran gestor de base de datos que nos permite procesar grandes volúmenes de base de datos, Oracle, bueno, Sun, que son de hardware, que nos genera o produce tecnología de alto nivel para poder trabajar con imágenes o información geográfica. IBM, bueno, la clásica, la más conocida, históricamente famosa, que han sido los primeros desarrolladores de lo que son los equipos informáticos. Nokia, una marca de celulares que ha desarrollado bastante también el tema de los celulares y que, bueno, se ha perdido en los últimos tiempos. Ericsson, Samsung, bueno, aquí habrá que iPhone, ¿no? Habría que aumentar iPhone y así otros nombres que están a la punta, a la cabeza de lo que es el desarrollo de la tecnología. Ya, ¿hasta aquí alguna pregunta? Nada. Paso a estas que considero muy importantes, ¿ya? Voy a poner en modo presentación. Ahí está. ¿Qué es importante saber? ¿Qué es importante considerar cuando hablamos de información geográfica? O cuando hablamos de nuestra ubicación en un lugar, en un momento dado, en un tiempo dado, ¿ya? Siempre nos hacemos la pregunta de dónde estoy, ¿ya? ¿Dónde estoy? Ustedes ahorita desde su casa, donde están pasando las clases. Mi coronel va a disculpar que lo interrumpa. Dime yo. Mi coronel, solicito saber si el horario se va a mantener. El día de hoy teníamos hasta las 4 y el día de mañana en el mismo horario, pero hasta las 4:45, mi coronel. Solicito Dígame saber de esta situación. Díganme ustedes, ¿a qué han llegado? ¿A qué decisión han llegado? Era más consulta para ustedes que para mí. No quiero imponerles, pero quiero que estemos con el tiempo suficiente y que pasemos agradablemente las clases, sin estar aburridos, ni cargados, ni... ¿A qué han definido, Alfredo? Mi coronel, no afectan en nada, no afecta en nada porque en sí es un horario vacío que no tenemos nada en ese horario, en este horario. Es un blanco, es un puente que tenemos, mi coronel, que no afecta mucho. Pero no han dicho cómo quieren pasar. Una gran mayoría dice que sigamos, mi coronel, que sigamos hoy, que no afecte nada. Tenemos las 3 horas, ¿sí? Sí, mi coronel. Ya sabemos. Perdón, que hoy día 3 horas y mañana 2, o hoy día 2 y mañana 3. ¿Qué quieren? Díganme, no tengan temor, deben haber decidido. No tengan temor, digan, voten. No me veo problema, pues, de verdad. Y ya que eso falta bien
falta poco para que se cumplan hasta las 45. ¿Será que hoy pasamos 3 y mañana 2, mi coronel? ¿Ya? Si quieren. Por mí está Ya. bien así, mi coronel. Sí, mi coronel. Perfecto, muchachos. Pues seguimos entonces. Nos falta menos de media hora, ¿no ve? Para que acabemos esto y avancemos las 6 horas. ¿Ya? Y además quisiera acabar este tema un poquito más de dinámica para que veamos más cositas, porque no estamos mucho viendo teoría y no quiero que se me aburran, no quiero que estén cansados, ¿ya? Bueno, les decía, ¿no ve? El tema de qué es importante, el preguntarme dónde estoy, ¿ya? Y a veces eso puede ser una pregunta que nunca te la hagas. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a un entorno y tu entorno es un área urbana. El área urbana está claramente definida y tú sabes dónde estás. En mi casa sé dónde estoy. Bueno, en el séptimo anillo de la avenida Banzer, en el condominio Centurias, en la casa 96. Entonces, cuando yo quiero describir mi ubicación, ese es. Y cuando me piden la dirección de destino, les digo eso. Y usted, cada uno, seguramente también lo hace así, ¿ya? No me preocupa mucho. La verdad que no me preocupa mucho. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando no estoy en un área urbana? Cuando yo estoy en medio de una actividad en el campo, a la cual me he trasladado en mi vehículo, y de pronto estoy yendo hacia un lugar que no tiene ni siquiera un nombre dado, que sea una zona determinada, y que yo tengo que saber y decir dónde estoy. Entonces, ¿cómo puedo decir dónde? ¿Cómo puedo identificar? ¿Y qué pasa si yo tengo un percance con mi vehículo y me quedo parado y no me puedo mover y necesito auxilio y que le diga, y llame a mi casa y les diga, ¿saben qué? Me he parado en el camino? ¿Y dónde estás parado en el camino? No sé dónde estoy. Entonces, ¿cómo podrían ustedes solucionar ese problema? ¿Cómo se les ocurre? Digamos que está aquí, en la primera imagen que se ve aquí arriba, ¿no? ¿Dónde estoy? En medio de un camino así apenas visible, muy precario el camino de tierra. Tengo una cadena de postes que estoy viendo aquí, seguramente es parte del camino, de la distribución eléctrica que tiene el camino. Más, bueno, al fondo veo la imagencita que tengo, pero no sé dónde estoy. ¿Cómo podría pedir auxilio? ¿Cómo podría pedir socorro? ¿Cómo podría decir a las personas dónde estoy? ¿Qué piensan? ¿Cómo podría hacerlo? ¿Nadie? ¿Nadie tiene alguna idea? Participen. Participen, muchachos. ¿Describiendo el lugar que vemos? Puede ser una forma, ¿no ve? Pero siempre cuando vas al campo, aparentemente todo es parecido, ¿no ve? Yo estoy, digamos, a lo largo del camino, en un área que es boscosa, que tiene vegetación, por decirte que tiene aproximadamente una altura de unos 7 a 8 metros de altura, y es densa, y no veo ningún curso de agua, no veo alguna población, no tengo a quién preguntarle siquiera. Es una línea recta, pero no le ha ido mucho. Pero yo podría tener la ubicación precisa de cualquier parte del mundo, sin error a equivocarme o sin error a darle un dato equivocado. Mi posible ubicación con otra a través de las coordenadas, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ver primero el compartidores, ¿ya? Entonces acá, cualquier lugar que sea que esté, pues, área urbana donde yo quiero tener domicilios, calles, avenidas, barrios, zonas, no sé, digamos, ciudades o centros urbanos,
o villas, no sé, como se llame, que aquí, digamos, más fácilmente va a poder llegar, yo puedo manejar coordenadas. La seguridad, tenga la plena seguridad de que no hay dos coordenadas iguales para dos puntos. Cada punto en el planeta, cada punto del planeta tiene su propia coordenada. Cada punto, es decir, cada zona, cada lugarcito ahí próximo. Cada punto en el planeta, cada lugar donde yo piso, tiene una coordenada diferente. Si camino un paso adelante, tiene otra coordenada diferente. Otro paso adelante, otra coordenada diferente. ¿Ya? Entonces, eso es bien importante. Eso es bien importante para cualquier trabajo, para cualquier actividad de identificación de la posición y de la medición que yo haga a partir de esa posición. Porque no, la ubicación nos sirve para qué? Para saber nuestra posición. Pero a partir de esa posición, mediciones de distancia, de superficie, de volumen, de recorrido, de cuánto voy me desplazo de un lugar a otro. Entonces, por eso es importante hacer la determinación de la posición correctamente. ¿Ya? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué les estoy mostrando acá? Les muestro un punto donde se determina la precisión. ¿Cuánta precisión requiero? Me pregunto acá. ¿No? Y yo les digo, siempre les pongo este ejemplo, y de aquí mi amiga Natalie era mi alumna también el año pasado, el mismo ejemplo quiero citarles. A ver, Natalie. Natalie, desde Cobija, ¿me escuchas? Hola. Natalie Rosel. ¿O no está Natalie? Mi coronel, sí, lo escucho. Pensé que no, estaba hablando y con el micrófono apagado. Ahora, a ver si te acuerdas del ejemplo del año pasado. No mucho, Vamos a hacer de dígame. cuenta que la Natalie está viendo ahorita en Santa Cruz, ¿ya? Y le llama a su cortejo y le dice, Natalie, nos vemos en el Cristo a las 5 de la tarde. Y la Natalie se afana, se acicala, se pone bien bonita y quiere ver y se va al Cristo a las 5 en punto de la tarde está ahí. ¿Y dónde pillar? Al pie del Cristo lo vas a pillar en el monumento, ¿qué se llama? En el escenario ese que hay donde hacen los eventos para la llegada del Papa, donde también hacen las reuniones cuando se reúnen el comité cívico y todas esas cosas. O lo vas a esperar en una de las avenidas que llega al Cristo, ¿dónde lo vas a esperar? En el Cristo, por la Burger King. Dentro del Cristo. Ahí sorteando a los carros ahí para que no te atropellen, digamos, ¿no ves? Sí, no puedes llegar por ahí, por la Burger King o no sé. Tiene que darme un punto exacto la persona. Explico así y trato de graficarlo en la imagen de ustedes y también en esta imagencita que les estoy compartiendo ahorita. ¿Cuánta precisión yo requiero? Si la Natalie es bien exigente en su precisión, ella va a ir al pie del Cristo, que vamos a hacer de cuenta que toda esta circunferencia es la plaza del Cristo, el segundo anillo, y se va a poner a los pies del Cristo. Y ella quiere ser tan precisa que tenga un margen de error de 1 centímetro. ¿Ya? O sea, donde está el Cristo, ni 1 centímetro quiero equivocarme de donde esté. Donde me he dicho mi cortejo que estemos. ¿Ya? Ya. Pero, digamos, la Natalie no quiere meterse a que le quieran atropellar los vehículos, porque te atropellan los vehículos por aquí que pasa hasta el centro. Sí. Se va a la entrada. Se va a la entrada de lo que es la avenida Monseñor Rivero, el inicio de la avenida Monseñor Rivero, que debe ser una distancia aproximada a lo que vemos aquí, más o menos de unos 12 metros hasta el pie. Para acá, y lo espera ahí en su cortejo. Y su cortejo aparece por el otro lado, aparece por la avenida Banzer. Burro ese. La avenida Banzer, y miren, el cortejo está acá. Y al otro lado. Y ambos están en el Cristo.
¿ya? Pero ambos están en Cristo. Pero ambos están en lugares diferentes. Y por ahí, si ni siquiera están con celular, ni se van a mirar. ¿Ya? Dense Pérdida de cuenta, tiempo, no. este ejemplo que les doy, les doy con la intención de que ustedes se den cuenta de que la precisión está dada por lo que yo necesito y lo que yo exijo de mi precisión y lo que necesita mi precisión para llegar al punto. Lo óptimo es que yo, pues al punto sobre punto. En el Cristo, poco más y me subo al Cristo, y montado en el Cristo tengo que estar esperando el cortejo. Pero cuando yo tengo una idea de precisión muy vaga, que para mí es lo mismo que esté aquí o que esté a esta distancia, y bueno, y que lo necesite también, ¿no? No es que, digamos, yo quiero ser siempre preciso. Si yo, por ejemplo, tengo que llegar a un lugar aproximado, bueno, y mirar, puedo mirar y desde ahí poder identificar las cosas, pues tal vez sea suficiente. Pero si yo necesito determinar un punto con una precisión exacta, ¿dónde voy a la perforación de un pozo, por decirles, o el inicio de la medición para una construcción muy precisa? Pues tengo que llegar al punto sobre punto. Es una precisión de centímetros, ya no los 20 metros, más los 12 que hay para el otro lado, 32 metros de error. Entonces, no sé si me dejo entender que la precisión está dada por cuánto yo necesito y por cuán exigente yo soy. Ahora sí, se corta cada rato, ¿no? Cada uno de estos puntos que estamos viendo en este grafiquito aquí con las distancias que vemos, tiene una coordenada diferente. Cada uno de estos puntos tiene una coordenada diferente en el mundo, no en Santa Cruz, no en Bolivia, no. Tiene su propia coordenada con relación a los sistemas de referencia en el mundo. ¿Ya? ¿Me entienden eso? Y por eso para mí es muy importante esta gráfica. Y para mí es muy importante que ustedes asimilen esta gráfica y les voy a preguntar, y mi examen va a tener mucho de esta gráfica, para que ustedes me entiendan realmente y vean que es importante la precisión. ¿Ya? Me dejo entender con he copiado, a ver, he logrado que entiendan el valor de esto o no. Díganme ustedes. Natalie, ¿qué me dices? Hola. Mi coronel lo escucho entrecortado. ¿Cuál era la pregunta? O sea, he logrado que me entiendas, que tú comprendas qué es la precisión, y cuánto de necesidad tienes en llegar a una alta precisión o a una precisión intermedia o a una precisión baja. ¿Has logrado entenderme la importancia de Sí, esto? sí. Yeah. Sí, mi Y te das coronel. cuenta, ¿no? Con lo que hemos estado hablando. Si no, no lo vas a pillar a tu cortejo. Y cuida que se agarre Por lo otra menos corteja ahí en el ejemplo tengo cortejo. Cuida que se encuentre otra corteja, ¿no? Mucho peligro. Se va con la otra también. Puede pasar, ¿no? Puede pasar. Claro, claro. Y muchas veces, por ejemplo, aquí que influye también el tiempo. Si vos tienes que llegar a una hora determinada para recoger algo y si no lo recoges a la hora determinada ya no te lo entregan, ¿cuál es tu respaldo? Yo he llegado al lugar exacto, al lugar Pero no preciso, llegó donde el tenía que... tiempo. Ajá. El otro no llegó, el cortejo no llegó, se atrasó 5 minutos y la Natalie se aburrió y se fue. Y se fue y se fue a conseguir otro cortejo. Entonces, las cosas se dan así. Por eso es bien importante el tema de la precisión. ¿Ya? ¿Me entienden, muchachos? A ver, quiero escuchar a mis otros alumnos. Mauricio Alvarado Rodríguez. Dígame, coronel. ¿Has algo que he querido decirles? Sí, comprendí lo que nos estaba explicando mi coronel sobre lo importante que es la precisión. Yeah. Alfredo.
puta, los militares en esa parte somos exigentes. ¿Se te dio, Alfredo Villarruel? Sí, sí, mi coronel. Es muy importante, ¿ya? Y tengan la ciudad de que es muy importante la precisión. Más sobre todo en la carrera que están estudiando ustedes. ¿Ya? Mucho más. Ustedes tienen que ser profesionales, ingenieros muy precisos. No pueden permitirse errores, no pueden darse la libertad de cometer errores. ¿Ya? Bueno, vamos a lo siguiente. La siguiente diapositiva, que es un poco complejo. Bueno, ahí se ve. La siguiente diapositiva, bueno, muestra lo que estaba mostrando hace rato un poco de lo que os he mostrado en diapositivas. Cómo es el posicionamiento empleando equipos GPS. El GPS ha sido muy usada. No es que ha sido el descubrimiento. A partir del GPS existen coordenadas. No. Los datos de posicionamiento han existido desde que las personas hacían navegación por los mares. Desde esa vez había datos de posicionamiento. ¿Cómo hacían el cálculo? Hacían mediciones de posicionamiento a través de torres de posicionamiento y antes hacían mediciones astronómicas midiendo los ángulos con las estrellas. Deme un minutito, por favor. Estoy con mi posgrado ya. A ver, 3 minutos de descanso, ¿ya?
Hola, estamos de vuelta. A ver, rapidito antes de que nos retiremos. Ya, me están copiando. Sí, coronel. Perdón, muchachos. Aquí comparto otra vez. Ya. Aquí está lo que hablábamos, ¿no ve? Las aplicaciones que se hacen a los datos de GPS, a la dimensión de posicionamiento, que es muy importante. Les decía que no ha sido con los GPS, sino a través del tiempo se ha utilizado siempre los datos de posicionamiento, que se decían primero con fines de navegación, para navegar por los mares, que necesitaban hacer los navegantes antes en las embarcaciones y hacían la determinación del posicionamiento a través de la lectura de ángulos a las estrellas. Y bueno, ¿qué se hacía? Se calculaba la posición, por ejemplo, en el hemisferio sur de la Cruz del Sur, ¿no? Hacían mediciones nocturnas para medir la latitud, ¿ya? La latitud del lugar donde te encontrabas, ¿no? Y se hacían observaciones al mediodía de la posición, exactamente al mediodía, de las sombras que proyectaban o de la posición del punto donde te encontrabas al mediodía para determinar la longitud. Eso con el tiempo, bueno, y a partir de eso, de mediciones por triangulación, con el tiempo fue mejorando y se hacían con las mediciones ya en torres, a nivel de la superficie terrestre, plantando torres que igual te permitían medir los datos con relación a otras torres que tenían ya un punto base de partida con coordenadas conocidas. Es así como podías determinar la posición de cualquier punto, ¿ya? Eso ha cambiado, ha mejorado con lo que son los datos GPS, cada vez más fácil y más sencillo poder ubicarse y ahora directamente te da tu posición al instante, ¿ya? Vamos a ver datos GPS, va a ver la aplicación de los datos GPS, va a ver la coordenadas, porque el tema también es que no solamente son coordenadas geodésicas, que son grados que determinan la latitud y longitud en grados, minutos y segundos, sino también los datos de posicionamiento en UTM, que son mediciones métricas y en el plano, ¿no? Que son las que más se usan para determinar y para partir cualquier trabajo de ingeniería civil para determinar la posición y a partir de esto medir las distancias, áreas y volúmenes, ¿ya? Aquí vemos algunos ejemplos, una persona con un equipo GPS con una antena instalada en la espalda y que va permanentemente monitoreando y que puede hacer mediciones precisas, bastante precisas, a partir de un método de ajuste que se tiene para poder ajustar. Esos son los equipos GPS, que son los que les decía, determinar a partir de las mediciones con puntos base, que se aplican métodos diferenciales, se llama la diferencia de distancia con relación de la base al punto donde esté midiendo. Y los datos que se puede tener de los vehículos, aviones, naves en los cuerpos de agua o en los mares, que también tienen sistemas de ajuste de posicionamiento, no solamente de los satélites, sino de otro tipo de satélites auxiliares. ¿Ya? Aquí vemos algunos diferentes tipos de necesidades y problemas para equipos móviles, para poder atender a lo que son todo lo que se llama el tema riesgos, para hacer transporte de servicios. Ahora, muy utilizado y determinante para que funcione un dron es que pueda recibir la señal GPS sin dificultades, ¿ya? Es así como vamos a ir viendo las aplicaciones de GPS como de las diferentes otras herramientas que existen o las otras tecnologías de información geográfica, que lo vamos a ir viendo paso a paso y vamos a tratar de abarcar lo que pueda para que ustedes tengan una idea de cuánto desarrollo existe en las
al siguiente tema, ¿ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna pregunta o alguna duda? No, mi coronel. Listo. Nos vemos mañana entonces, mañana con 2 horas, ¿sí? ¿De clases? Entendido, mi coronel. Hasta mañana. Hasta luego, mi coronel. Chao, Hasta luego, chao. mi coronel. Hasta luego, mi coronel.